Mi nombre es Isidro Fernández. Voy a estarlos acompañando el día de hoy en esta charla y vamos a contarles un poco desde dónde es que nace esta iniciativa de realizar hoy esta charla y cómo fue que comenzó esta idea. Entonces, el por qué estamos haciendo esto nosotros hoy. Bueno, creo que nosotros como creativos, sea que seamos creativos, sea que seamos diseñadores, sea que seamos emprendedores, uno de los grandes retos que nos enfrentamos siempre es cuánto cobrar por nuestro trabajo, cuánto cobrar por las cosas que estamos luchando a lanzar. Y es muchas veces una de esas preguntas que no importa lo que hagamos, cuesta mucho responder, ¿verdad? Entonces, eh, yo fui profesor universitario muchos años, empecé en diseño, animación digital, y siempre tuve esa chispa de emprender. Entonces aproveché una oportunidad que apareció, hice una maestría en administración de negocios. Y esa maestría me abrió muchas puertas y me abrió también un mundo que siendo diseñador no conocía y no entendía. Y mucha de esta iniciativa que estamos presentando hoy viene justamente de ahí. Entonces, eh, creo que durante mis años de diseñador activo y como creativo y como animador digital, muchas veces me enfrenté a ese reto y muchas veces terminé con un mal sabor de boca. Muchas veces no cobré lo que pude haber cobrado por mi trabajo, sabiendo que podía realmente hacerlo y sin tomar en cuenta cuánto valor yo creaba para las personas a las que estaba trabajando. Entonces, el año pasado iniciamos un proyecto y es un curso en el que estuvimos capacitando personas acá en Costa Rica en cómo cobrar y cuáles son los procesos y los pasos que hay que realizar para poder hacerlo. Muchas veces para nosotros el hecho de cobrar es algo como un poco abstracto, ¿verdad? Es decir, creemos que tal vez es por experiencia. A veces le preguntamos a un profesor en la universidad y nos dice, bueno, podrían ponerse un salario y súmanle un porcentaje de ganancia. Esas son formas muy informales de cobrar y lo que a veces desconocemos nosotros es que existen técnicas, existen metodologías que no nacieron ayer, es decir, nacieron hace muchísimos años, que se utilizan en empresas normalmente, que se utilizan para todo tipo de producto. Y que nosotros muchas veces en nuestros sectores, cuando estamos iniciando, ya sea un emprendimiento, si somos diseñadores, si tenemos un taller, eh, por ejemplo, costureras, modistas, muchas veces nuestra formación no tiene ese componente de costo, no tiene ese componente de finanzas. Eh, y eso hace que desconozcamos que existan esas metodologías. Entonces hoy lo que vamos a mostrar un poco es justamente una metodología que va en esa línea. Entonces vamos a iniciar con esta pregunta, es decir, ¿por qué es tan difícil cobrar por nuestro trabajo? ¿Verdad? Y hay varias razones, y vamos a ver algunas de estas. Una de las razones por la que es tan difícil cobrar por nuestro trabajo es porque desconocemos los recursos que consumimos para producirlo. Y esto es muy importante porque los recursos que nosotros consumimos para producir nuestro trabajo son los que al final del día dictan cuáles son nuestros costos. Y si nosotros entendemos cuánto nos cuesta, nunca cobraríamos jamás, de los jamás cobraríamos menos de lo que nos está costando a nosotros producir. Y vieran que una de las experiencias que tuvimos, que es muy interesante en los proyectos de capacitación que hemos dado, es que cuando las personas terminan calculando los costos de sus proyectos, ¿verdad? Muchas veces las expresiones son hasta de dolor, ¿verdad? Dicen, pero ¿cómo es posible que yo haya cobrado esto por mi trabajo si lo que me costó fue muchísimo más de lo que cobré? Y lo que pasa es que muchas veces no contemplamos recursos que utilizamos. ¿Como qué tipo de recursos? Por ejemplo, bueno, cuando yo tengo la computadora y estoy trabajando, por ejemplo, si soy un diseñador, una imagen o un logo, de una u otra forma, ese es un recurso que utilizo y que tengo que contar una parte de ese recurso para ese trabajo que estoy generando.
la electricidad, el agua, el espacio de trabajo. Si tengo que ir de un cliente y tengo que recorrerlo, sea en bus, sea la gasolina del vehículo, ese tiempo que estoy ahí con mi cliente es tiempo que yo estoy invirtiendo, es un recurso, mi tiempo es un recurso. Y muchas veces todas estas cosas no las contemplamos y hasta una de las metodologías que vamos a ver más adelante que mucha gente utiliza es póngase un salario y le suma una ganancia y a partir de ahí usted puede calcular el precio. Pero eso lo que hace es que al final del día deja de lado un montón más de recursos que uno consume para poder crear su trabajo. Entonces, esta es una de las razones. Veamos otra. Desconocemos cuánto valor crea nuestro trabajo a nuestros clientes. Y esta es una de las que son claves, ¿verdad? Porque una de las cosas que hemos llegado a entender desde nuestra propia experiencia, ¿verdad? Primero como creativos y diseñadores y luego haciendo una transición más a trabajar con empresas en proyectos de costos, de estrategias de precios, es que cuando desconocemos cuánto valor crea nuestro servicio a nuestros clientes, cobramos por debajo de este. Entonces, si yo entiendo, y esto tiene que ver con con el lenguaje de negocios también, si yo entiendo cuál es el valor que creo para el cliente y puedo comunicarme en su lenguaje, en la forma en que ese cliente habla, puedo cobrar mucho más por lo que estoy haciendo. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy pequeño, muy simple. Eh, Muchas veces cuando uno se reúne con un cliente y pongo el ejemplo de un diseñador, un logo, el diseñador a veces está pensando en el logo, en la estética, en cómo se proyecta, lo que comunica, ¿verdad? Y el cliente por detrás está pensando que el logo le está costando tanto, pero que lo que él quiere es vender más y que lo que quiere es tener presencia. Pero a veces el diseñador nunca le dice, bueno, es que los beneficios de un buen logo para usted es que los clientes lo van a recordar más fácilmente. Incluso podríamos hacer hasta un estudio de comparativo de logos y ver con qué logos el mercado reacciona mejor, cuáles tienen un mejor top of mind, quiénes lo recuerdan mejor, cuál es el logo que las personas sienten que va más de acuerdo a lo que expresa la marca. Y cuando uno le puede decir al cliente, bueno, pero es que si usted tiene un buen logo, la gente va a saber que ese símbolo es suyo, va a identificarlo mejor y hasta puede empezar a generarle más ventas, porque cuando la gente piense en ese servicio, ese logo puede venir mucho más rápido a la mente de esas personas y posicionarlo más simple. Entonces, a veces, esto es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Muy básico que estoy diciendo. Pero cuando nosotros podemos comunicarle al cliente en su propio lenguaje, ¿cuál es el beneficio que estamos dando con nuestro trabajo? ¿Qué valor le está creando? ¿Cómo le ayuda a conseguir más clientes? ¿Cómo le ayuda a disminuir costos? ¿Cómo le ayuda a tener más presencia en Internet? Estas cosas hacen que el valor que producimos, el cliente lo entienda de otra forma. Porque a veces el cliente lo que dice, ay, sí, qué bonito, qué logo más bonito, qué banner más chiva. Pero eso cómo se traduce en valor. Entonces, el desconocer cuánto valor creamos y el lenguaje con el que podamos comunicarnos al cliente, eso afecta la forma en que nosotros podemos poner precios a nuestros productos. Veamos una tercera razón. No sabemos cuál es el ingreso mínimo que tenemos que tener por mes para mantener nuestro negocio. Por mes y por año, pero digamos que por mes. Véanlo de esta forma, es decir, si nosotros no sabemos que por ejemplo, y poner un número X, cada mes nosotros consumimos $1.500 de recursos. Quiere decir que si yo no vendo $1.500 o no tengo ingresos de $1.500 en ese mes, de una u otra forma estoy perdiendo dinero. Y es una pregunta que les hago. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el ingreso mínimo en dinero que tienen que tener mensual para no perder dinero? Sea que trabajen o no trabajen. Porque esto es interesante. Cuando ustedes tienen recursos instalados para trabajar, sea que ustedes trabajen o no trabajen, de una u otra forma están generando costos.
Entonces siempre van a tener un ingreso mínimo mensual que tienen que generarse. Y si no, pierden dinero. Entonces, cuando yo sé que tengo que cumplir con un ingreso mínimo por mes, no estoy dispuesto a permitir que una persona me pague menos, porque sé que al final del mes pierdo. Estos son consideraciones muy importantes que tenemos que entender y que nos permiten hacer un esfuerzo consciente por darle valor a nuestro trabajo. Si nos ayuda a defenderlo, porque si yo sé que por mes, si no tengo ingresos de $1,000 o $1,500, por ejemplo, pierdo dinero. Cuando me siento con un cliente y no está dispuesto a pagarme lo que cuesta mi trabajo, yo le digo, es que no, no puedo hacerlo. Y si todo el mundo lo supiera, ¿verdad? Que esto es un problema que a veces pasa mucho en el mundo de diseño gráfico. eh, si un diseñador supiese realmente cuánto le cuesta producir ese producto, igual no lo vendería por debajo del costo, ¿verdad? Es decir, sería una locura. Y muchos lo hacen, ¿verdad? Entonces, eso refleja en parte el desconocimiento. Y otra razón que es muy importante y para mí es una de las prioritarias es que no nos vemos como empresa. Muchas veces eh, emprendedores, profesionales independientes, diseñadores creativos, se ven como personas que ofrecen servicios y no como empresas. Y eso tiene serias repercusiones, porque cuando yo me veo como empresa, lo que yo creo es que tengo una empresa que me paga a mí un salario. Esa empresa tiene recursos, esa empresa tiene gastos, esa empresa tiene procesos, esa empresa tiene eh, obligaciones legales. Cuando yo empiezo a contemplar todo eso, el panorama cambia. Y yo empiezo a evaluar la empresa como una cosa diferente. Ya no soy yo persona, porque yo persona de repente, si un mes consigo un freelance o no, pues tal vez me la juego, pero si es la empresa es diferente. Si la empresa tuvo pérdidas un mes. Esta distinción es muy importante porque al no hacerla, castigamos nuestras oportunidades de crecer. Entonces vamos a verlo también en un poquito más detalle. Entonces vean que tenemos cuatro razones importantes por las cuales muchas veces no valoramos nuestro trabajo o no sabemos eh, cobrar por él. Son cuatro, hay muchas más, pero consideramos que estas son de las más importantes. Ahora veamos un par de ejemplos de este problema. Y para esto vamos a ver la realidad a la que se enfrentan muchos emprendedores, creativos, diseñadores, profesionales independientes para cobrar por sus trabajos. Cuando hablamos de cotizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, un diseñador, vamos a apoyarnos con Laura. Laura nos va a ayudar a poner estos ejemplos y retratarlos con un personaje de lo que muchas personas viven. Entonces, Laura es una diseñadora, está saliendo y emprendiendo en el mundo del diseño y lo que quiere es trabajar en lo suyo, ¿verdad? Y resulta que a Laura le han cotizado, le han solicitado la cotización de dos proyectos. Un proyecto de diseño de marca y otro proyecto de un motion graphic, un spot publicitario. Y Laura quiere cobrar estos proyectos, pero Laura trabajaba en una agencia de publicidad y ella no se encargaba de la parte de cobro, tiene mucha experiencia en diseño en general y ahorita lo que está tratando de averiguar es cuánto cobrar, cuánto hacer esa cotización. Laura, por ejemplo, tiene dos opciones. Podría ir a buscar tarifarios y podría intentar cotizar por horas. Generalmente estas son dos de las técnicas que comúnmente se utilizan para cotizar proyectos en diferentes gremios. Hay tarifarios que son por colegios y tienen implicaciones diferentes, pero la mayoría no lo son. Entonces veamos la realidad de un diseñador, en este caso Laura, tiene que enfrentar cuando busca cotizar por tarifarios. Nosotros lo que hicimos fue que buscamos cuatro tarifarios diferentes eh, y vimos cuáles son los costos que aparecen en esos tarifarios para un mismo producto. Entonces tomamos en primer lugar el diseño de marca y
En el tarifario uno encontramos que ese diseño de marca lo cotizaban en $800. El tarifario 2, $334. El tarifario 3, 1528. Y en el tarifario 4 decía lo mismo, $334. Y el spot publicitario, en tarifarios encontramos uno que decía que eran $8.000, otro que eran 12.700 y otro que decía que eran 10.100. Entonces veámoslo en una gráfica porque es un poco más clara. Si ustedes se fijan acá tenemos diferencias súper radicales en cuanto a un diseño de marca. Ahora, ¿cuál es otro gran problema implícito de esto? Que los tarifarios nos decían, bueno, un diseño de marca puede valer $800, pero no nos decía qué era lo que incluía ese diseño de marca. Entonces, ¿cómo hace uno para evaluar el costo de algo si no sabe qué implica? Si no sabe cuántas revisiones tiene, si no sabe cuántas páginas tiene ese mi libro de marca, si no sabe cuántos bocetos iniciales tiene que presentar al cliente. Entonces, los tarifarios son herramientas que sirven para tener una guía general, para ver por dónde pueden andar los precios del mercado. Pero si nosotros tratamos de hacerlo literal, para evaluar cuánto puede costar un proyecto, vean la realidad con la que nos enfrentamos. Es decir, aquí Laura no tendría ni idea de qué escoger, ¿verdad? Veamos el motion graphic. En el motion graphic, si bien es cierto, los precios están en un rango, digamos que un poco menos variable que el anterior, igual los precios son súper variables. Es decir, tenemos $4.700 de diferencia entre estos dos. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el detalle de estos proyectos? ¿Qué implican? ¿Qué tienen? ¿Cuántas revisiones? ¿Tiene 3D? ¿Tiene 2D? Eh, ¿Tiene video? ¿Hay que editarlo? Aquí el tarifario se vuelve muy rígido y no es una camisa flexible que podamos adaptar a nuestros proyectos. Y esto es un gran riesgo porque ¿qué pasa si yo solo veo un tarifario? Digo, ah, mira, este tarifario dice $8.000. Entonces voy a cobrarlo en $8.000 porque un tarifario me dice que más o menos puede costar eso. Esta es parte de la realidad en la que nosotros nos enfrentamos. La otra opción que tiene Laura es cotizar por horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer Laura para cotizar por horas? Laura, en este caso, lo que tendría que hacer sería, bueno, hay varias formas, ¿verdad? Es decir, hay herramientas en Internet que son calculadoras de precio, de costo por hora, que son herramientas interesantes, pero tienen sus limitantes. Todas estas cosas tienen muy buena intención, pero si la persona que está detrás utilizando la herramienta no sabe cómo estimar los recursos que utiliza para trabajar y el costo de ese recurso, estas herramientas se vuelven rígidas. Entonces veamos. Le preguntamos a un grupo de diseñadores cuánto tiempo le podría tomar diseñar, crear un diseño de marca. Y esas son esas 48 horas que aparecen acá. Esto fue de una evaluación que hicimos interna para poder generar esta información. Utilizando la calculadora en línea número uno, nos dijo que el precio por hora era de $21. La calculadora en línea 2 nos dijo que el precio por hora era de $18. Y acá incluimos otra técnica más, que es una de las que más se usan, ¿verdad? Bueno, póngase un salario y le pone una ganancia. Entonces dijimos, bueno, Laura por mes tiene un salario de unos $1.400 y le va a tomar 48 horas. Sumámosle a esas 48 horas, a esos 12 puntos, a ese costo por hora, sumémosle una ganancia del 20%. Y nos dio $12.51. Entonces veamos los precios con los que resultamos. La calculadora en línea nos dice, bueno, por ese diseño de marca, como le tomó 48 horas aproximadamente hacerlo, puede cobrar unos $1.035. La calculadora en línea nos dijo, no, no, cóbrenlo $880. Y el salario más ganancia nos dice, bueno, no, es una semana de trabajo, cóbrela en $600, ¿verdad? Y ahora comparemos lo que nos dice los tarifarios que tenemos al lado derecho con las horas. Y de nuevo lo que tenemos acá es un montón de opciones y todas diferentes.
¿Qué podría hacer Laura en un caso como esto? Es decir, venir y decir, bueno, y voy a sacar como el promedio de todo esto y podría cobrar más o menos eso. De nuevo, estas herramientas nos pueden dar una guía general, nos puede decir, mira, puede que el costo de un diseño de marca en el mercado puede andar entre los 750 a los $1,300. Y este 334, pues no sé, tal vez hasta lo vería con desconfianza porque se sale mucho de la media. Pero más que decirnos eso es difícil, ¿verdad? Por eso es tan importante poder entender que los costos son propios, los costos no pueden salir, ni los precios pueden salir de herramientas como estas que son estándar, porque dependiendo de cómo nosotros trabajemos y los recursos que utilicemos, nuestro costo varía. Y el costo es una oportunidad competitiva. Si yo tengo un costo muy bajo de producción para un producto, de repente puedo cobrar menos que la competencia, pero ganar más que ellos. O si yo tengo un producto que la competencia le es muy caro producir y yo puedo producirlo, puedo ver de qué forma lo posiciono para ganar en ese sentido. Pero los tarifarios y los cobros por hora, por lo menos en el diseño de marca, están un poco difíciles de tomar una decisión. Veamos qué pasa en el spot publicitario. Para el spot publicitario tomamos la misma referencia porque el costo por hora que nos dan estas herramientas en línea no va a cambiar, va a ser el mismo. Lo que cambia es cuánto tiempo tiene que invertir la persona para trabajar ese proyecto. De nuevo, es un proyecto genérico y estamos tomándolo como tal. Y las personas a las que les preguntamos nos dijeron, bueno, podría durar unas 176 horas haciendo un spot publicitario de unos 30 segundos que tenga algunas características que les dimos, una animación 2D, eh, como un anuncio general. Y cuando hicimos la evaluación por horas, esto fue lo que resultó. La calculadora en línea uno nos dijo que eran $3,700. La calculadora en línea 2 nos dijo que eran 3,200. Y la opción del salario por ganancia nos dijo que eran $2,200. Entonces, de nuevo, tenemos diferencias, tal vez no tan grandes, ¿verdad? Pero siempre existen. Entonces, veámoslo acá. Veámoslo acá. En este caso, el spot publicitario, cuando lo comparamos con las horas, es donde tenemos una diferencia radical. Lo que nos estaba dando el costo por horas contra el tarifario para un mismo proyecto es abismalmente diferente. Entonces vean que conforme va cambiando la complejidad del proyecto, los tarifarios y los costos por horas empiezan a diferir y difieren de una forma muy importante. Entonces, de nuevo, ¿qué precio tomo yo acá como referencia? ¿Qué costo? Al final del día no sabemos. Es decir, es muy difícil. Y veámoslo con un ejemplo todavía más claro. Nosotros en el 2015 hicimos una encuesta a creativos del área de animación digital con una imagen que nos facilitó Juan Carlos Cruz. Le pedimos permiso para hacer esta encuesta con su imagen. Y les preguntamos que eh, cuánto cotizarían ellos por un proyecto similar. Y los resultados fueron fascinantes. Esta es la gráfica que se generó. Y vean que aproximadamente un 20% fueron cotizando como por bloques, desde los $100 hasta más de $2,000. Esto lo que nos refleja es, de nuevo, una variación importantísima en los costos. Es decir, estamos hablando que el 29% cotizó entre 250 a $500 y el 10 y el 20%, si sumamos estos dos, cotizó en más de $1,500. Eso es 3 o 4 veces más. Entonces, vean lo que significa incluso hasta para un cliente recibir todo este abanico de opciones para un solo tipo de proyecto. Lo que nos hace preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los factores que estas personas tomarán en cuenta para cotizar? ¿Verdad? Eso es interesante.
Y bueno, regresando a Laura, la cosa sería, ¿y cuánto cobra Laura? ¿Verdad? Vimos las opciones que tiene disponibles Laura eh, y los números que esas opciones les dan, pero al final la pregunta de cuánto cobra, si solamente tenemos esas herramientas ahí detrás, la verdad es que yo mismo no sabría cuánto contestarle. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿existe una forma para calcular cuánto cuesta mi trabajo? Y la respuesta para esa pregunta es sí, sí existe. Y no existe solo una, existen múltiples opciones. Lo que pasa es que muchas veces esas opciones y esas metodologías pertenecen más a áreas de administración, de costeo, de estrategias de precios, que a veces desconocemos, pero que existen y están y son accesibles. Y justamente es de lo que vamos a hablarles ahora. Entonces, vamos a iniciar ahora sí en tema. Esto ha sido una introducción general a, a la charla, mostrando la problemática y un poco de dónde se origina. Y para nosotros, el primer paso que deberíamos tratar de realizar, que nos ayuda a entender cuánto cobrar por nuestro trabajo, es debemos entendernos como una empresa. Eso es muy importante. Y yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿cuántos de ustedes se consideran una empresa o cuántos de ustedes se consideran una persona que ofrece servicios? ¿Cómo se ven a ustedes mismos? Y esa pregunta se puede responder con la siguiente pregunta que aparece acá, que es ¿qué es una empresa? Y hay muchas definiciones de empresa, pero una que a mí me gusta mucho es que una empresa es cualquier actividad económica que se realice para generar ingresos. Entonces, desde el momento en que yo estoy realizando una actividad que sea con el fin de generar algún tipo de ingreso, soy una empresa. Ya eso me hace una empresa. Entonces, definitivamente sí, podemos considerarnos como empresa, sea que seamos freelance, sea que tengamos un taller de costura, sea que vendamos puerta a puerta productos eh, como Polaco o ventas casa por casa, sea que seamos community managers, no importa en donde estemos, si estamos generando una actividad económica, podemos considerarnos como empresa. Porque al final del día, lo único que los hace diferentes a una empresa es que tal vez la empresa es más grande, pero si tomamos en cuenta la definición anterior, ¿qué los hace diferentes de una empresa? Nada. Ambos, su fin es generar algún ingreso y lo están haciendo mediante alguna actividad, entonces pueden ser empresas. ¿Y hay alguna ventaja de entender mi producto y mis servicios como una empresa y lo que yo hago como una empresa? Sí, hay muchísimas, porque desde el momento que yo empiezo a entender lo que estoy haciendo como una empresa, les aseguro que la forma de apreciar y valorar su trabajo cambia radicalmente. Porque empezamos a pensar de una forma diferente. Empezamos a pensar que ese ingreso que yo genero no es mi salario, sino que es un ingreso de la empresa y la empresa me va a pagar a mí un salario. La empresa va a adquirir recursos. La empresa tiene que mantenerse a flote y tiene que generar un ingreso mensual básico. Además, uno empieza a ver las cosas más globales y vamos a ver que muchas de los pasos que vamos a ver a continuación requieren que uno se entienda primero como empresa. Entonces, de nuevo, ¿existe una forma para calcular cuánto cuesta mi trabajo? Sí, y vamos a ver una de esas. Lo que vamos a ver es una metodología que vamos a mostrarles ahora, que nace justamente de algunos proyectos de costeo que hemos realizado en algunas empresas, eh, bancos, empresas de servicios. Hemos implementado modelos de costos y sistemas de costos. Y lo que les voy a enseñar ahorita es justamente los pasos que nosotros realizamos para implementar estos servicios de costos. Lo interesante es que se aplica para todo. De hecho, hemos dado un curso 2 veces en que hemos capacitado a más de 40 personas justamente en esta metodología y los resultados han sido muy buenos. Las personas han estado muy contentas, muy satisfechas. Y justamente son los pasos que vamos a ver a continuación.
Entonces, ¿cómo podemos calcular cuánto vale nuestro trabajo? El paso uno es definir cuáles son tus productos y servicios. Eso es muy importante, porque a veces nosotros decimos, bueno, no, yo hago de todo. Y ese yo hago de todo no es necesariamente la mejor opción. Por un montón de implicaciones, pero empezando porque limita mi entendimiento de mi propio, de mi propia producción, de lo que soy bueno para realizar. Entonces, aunque sea un diseñador y uno diga, bueno, es que si a mí me buscan para hacer un logo, una página web, un brochure, yo puedo hacer eso. Bueno, pero es importante tener una cartera. Porque si yo tengo un producto, por ejemplo, un logo, y yo le ofrezco al cliente, bueno, yo tengo el servicio de, ¿verdad? Esto es un producto, yo tengo el servicio de diseño de marca. Pero el producto uno de diseño de marca tiene eh, 3 cambios, 2 revisiones y entregamos tales requerimientos. Y ese producto no tiene un precio. Y el producto 2 es un diseño de marca, pero en lugar de un cambio tiene 5. Y no solo tiene una revisión, tiene 2 revisiones. Y tiene un precio diferente porque es un nivel premium. Y vean que lo que les estoy hablando no es algo extraño. Es decir, si ustedes se fijan, hay un montón de productos y servicios que tienen diferentes niveles. Tienen carteras de productos. Entonces yo de verdad tengo que entender cuáles son mis productos y mis servicios. Y cuando lo tengo, vean que esto es una metodología por pasos. Van a ver que este es el paso uno que va a alimentar a los siguientes que vamos a hablar. Cuando yo defino mis productos y servicios, y por eso está importante definirlos, puedo pasar al paso 2. ¿Y el paso 2 qué es? El paso 2 es definir tus procesos de trabajo. Y esto es muy interesante porque yo mientras que trabajé activamente en el área creativa de animación digital y diseño, igual ahora trabajo en diseño, pero más orientado a servicios empresariales, diseño de servicios, sistemas de costos. Diseño siempre, pero un poco diferente. Una de las cosas que nunca pensé o nunca reflexioné al respecto era cuál era mi proceso de trabajo. Y aunque ustedes digan, es que yo soy diseñador y soy creativo y tal vez no tengo ningún proceso, eso no es cierto. Todos tenemos procesos de trabajo. Y nuestros procesos de trabajo dictan cuáles son nuestros costos. ¿Por qué? Porque nuestros procesos de trabajo son las actividades que consumen nuestros recursos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proceso de trabajo y puedo entender mi proceso de trabajo para generar un producto en particular, puedo optimizarlo y puedo entender cuáles son tal vez las partes de ese proceso que para mí significan un costo muy alto. Y de repente hay otras personas que esa fracción de ese proceso lo pueden hacer a un costo más bajo. Y de repente es mucho mejor, por ejemplo, hacer outsourcing de esa sección y yo dedicarme a lo otro en lo que soy muy bueno, muy rápido y por tanto mis costos son menores porque logro sacar el proceso muy rápidamente. Y así puedo optimizar el proceso. O de otra forma, yo de repente podría darme cuenta que mi proceso de trabajo implica un montón de cosas que realmente no crean valor al final del día. Y también, si tengo mis procesos de trabajo, puedo diseñar mis productos alrededor de esos procesos. ¿Cómo? Bueno, yo de repente una parte de mi proceso son los cambios. Y es un proceso que toma tiempo y es uno de los más difíciles en el área de diseño y creativos y animación. Y, por ejemplo, si yo sé que eso es uno de los procesos que tengo, yo podría limitar ese proceso y diseñar un producto diferente con un número de cambios distinto. Pero ya yo entendí cuál es la parte de mi proceso en el que yo genero los cambios. Entonces, eh, por ejemplo, aunque yo creo un brochure, generalmente también tengo un proceso de trabajo. Por ejemplo, podría ser que la primera parte del proceso es búsqueda de referencias. La segunda parte del proceso es generación de bocetos. La tercera parte del proceso es entrega de bocetos al cliente. Y de una u otra forma uno lo puede ir construyendo y a veces son procesos en los que independientemente sea un logo, sea una página web, el producto pasa por ahí. O un taller de costura.
Bueno, un taller de costura podría iniciar con la reunión con el cliente, con la toma de medidas a la persona, con la búsqueda de las telas. Es decir, cada una de esas son cosas que se repiten cada vez que uno genera el producto. Si uno empieza a entender esos procesos, puede entender también de dónde nacen los costos y optimizarlos. Vamos a ver el tercero. El tercero tiene que ver también con los procesos y vean que se van amarrando los pasos, van sumando uno después del otro. Cuando yo tengo mis procesos, puedo tratar de estimar cuál es el tiempo que duro para realizar cada tarea. Y vean que esto es diferente del cálculo de por hora, esto es muy distinto. Y es distinto en el sentido de que yo no digo, ah, bueno, es que a mí más o menos me va a tomar realizar tanto tiempo esto. No, es distinto porque les voy a hacer acá un pequeño cuadro, nada más para tener como referencia. Si yo tengo un proceso de trabajo y yo puedo decir que el proceso está dividido en etapas, yo genero una etapa, después genero la otra, después genero la otra, ¿verdad? Y cuando yo creo mi producto, ese producto tiene que pasar por este flujo. Yo puedo detallar estas actividades con un nivel tal que le puedo asignar un tiempo. Y entonces yo podría decir, para poner el ejemplo de diseño que me sirve porque lo tengo muy fresco, pero aplica para todo. Yo podría decir, bueno, yo tengo un primer proceso que es la búsqueda de referencias. Entonces, independientemente de lo que esté haciendo, siempre busco referencias. Y yo digo, bueno, eh, si pudiera ponerme una meta de eficiencia, yo idealmente debería dedicar 30 minutos a la búsqueda de referencias para un proyecto sencillo. Pero si el proyecto es muy complicado, de repente yo dedico una hora. Y este tiempo no es un tiempo necesariamente el que me tomó, sino esta es mi meta de eficiencia. Y eso se conoce como un tiempo estándar. Entonces, ¿qué es el tiempo estándar? Es el tiempo que a mí me toma generar una tarea, ¿verdad? Cada una de estas es una tarea en condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser otra tarea? Otra tarea, esta es muy interesante, puede ser la reunión con el cliente. Y yo digo, bueno, cada vez que yo me reúno con el cliente, debería hacerlo en 60 minutos. Entonces, cuando yo digo, bueno, el producto uno tiene dos reuniones con el cliente, sé que tengo 60 minutos, en este caso si son dos reuniones, 120 minutos de mi capacidad invertidos para generar esa tarea. Y esto no es el valor, ah, mira, me duro más o menos unas 48 horas haciendo un logo. No, esto es desarmar todo ese flujo y evaluar realmente cuánto va a tomarme cada uno de esos pedacitos. ¿Cuánto me va a tomar al final realizar el logo? Depende de las características del producto, pero ya yo tengo un esquema de trabajo, un flujo de trabajo. Y esto alimenta directamente el modelo de costos del que estamos hablando. Cuando yo puedo evaluar cuáles son mis tiempos de producción, entonces puedo estimar los costos de los recursos que utilizo para trabajar. Y era una de las principales razones que vimos al inicio de por qué muchas veces no podemos cobrar bien por nuestro trabajo, no sabemos cuánto cobrar, porque no sabemos qué recursos utilizamos. Y cuando yo hablo de recursos me refiero a, por ejemplo, mi tiempo. Mi tiempo es un recurso. ¿Y ese recurso cómo se traduce económicamente? Se traduce en un salario. Acuérdense que estamos considerando que somos una empresa independientemente de lo que hacemos. Entonces mi tiempo tiene un costo, que es el costo de mi salario. Y si yo tengo una computadora, esa computadora tiene un costo. Y ese costo tengo que de una u otra forma relacionarlo a mis productos y a mis servicios. Y si tengo una tablet, si tengo mi auto, si tengo que comprar telas para generar productos, si tengo que comprar madera para generar ebanistería, todos esos son recursos que yo consumo. El martillo que utilizo, eh, el software que tuve que comprar para diseño, eh, el software que utilizo para tener comunicación con mis clientes. Cada una de estas cosas son recursos y yo los consumo
sea muchas veces que trabaje o no trabaje. Por ejemplo, esa es la computadora. Cuando yo compré la computadora hice un gasto, pero ese gasto lo que me generó fue un recurso que me va a dar valor durante un periodo de tiempo. Pueden ser 2 años, pueden ser 3 años. Entonces yo lo que tengo que tratar de hacer es asociar ese costo, digamos $1,500 que me puede costar una computadora, a lo largo de todo el periodo de vida útil de la misma. Eso por nombrar uno. Pero cuando yo empiezo a evaluar cuáles son todos estos costos, entonces puedo irme haciendo una idea de cuáles son los recursos que consumo. Que nos lleva al paso 5. ¿Cuánto soy capaz de producir? Y esa es una de las preguntas que es muy interesante porque no nos hacemos, o por lo menos yo nunca me la había hecho hasta que empecé a trabajar en proyectos de costos y operativos. Y a veces nosotros, ¿verdad? Cuando trabajamos independiente, cualquier cosa que nos llega le decimos que sí. Y eso de una u otra forma afecta a nuestra capacidad de producción, porque nuestra capacidad de producción limita y de una u otra forma determina cuál es el precio mínimo que podemos cobrar por un producto. Porque si ya tenemos un costo al que tenemos que llegar mensual y sabemos cuánto es el máximo de productos que podemos crear por un mes, es como inevitable, ¿verdad? Poder estimar cuánto es lo que mínimo que podríamos cobrar por ese tipo de producto. Que lo nos lleva al paso 6. Calcular cuál es el costo de producir tu trabajo. ¿Cuánto te cuesta cada minuto de tu tiempo de producción? ¿Cuánto te cuesta esa capacidad? Porque si yo puedo evaluar cuánto me cuesta esa capacidad, yo le puedo asignar un costo. Y le puedo asignar un costo a qué? A mis productos, a mis servicios. Y justamente ese es el paso 8. Cuando yo entiendo cuál es mi costo de capacidad, puedo asignarle ese costo a mis productos y servicios. Y ahora sí tenemos una referencia de realmente cuánto me cuesta a mí producir ese producto, ese logo, ese diseño de marca, ese spot publicitario. Ya no son esas evaluaciones que vimos del tarifario ni el cobro por hora, no, sino es mi costo de producción en condiciones ideales, que esa es mi meta de producción. Yo debería lograr esa meta, que son condiciones de producción ideales pero logrables, es decir, no es una fantasía, es lo que yo dentro de mi esquema de trabajo tengo que lograr y sé que puedo lograr. El punto 7 que me brinqué el 8, el 7, pero el punto 7 es calcular el punto de equilibrio de tu empresa y de tu trabajo. Es decir, esa meta de ingresos que hablamos al inicio, ¿cuánto es el mínimo de ingresos mensuales que tengo que generar por mes? Y eso a mí lo que me ayuda a entender es entonces, independientemente de lo que haga, cuánto tengo que generar de ingreso. Y eso me obliga a mí de una u otra forma a respetar mi trabajo, porque si no, porque si sé que mi capacidad de producción me limita en cuanto al número de productos que tengo que generar, cuando yo sé que tengo una meta de ventas, es decir, tengo que ver cómo lo logro. Y nosotros muchas veces no trabajamos de esa forma. Y eso hace que cuando negociemos con los clientes estemos dispuestos a ofrecer costos o precios que no van a cubrir nuestros costos, que si supiéramos que no los van a cubrir, jamás los ofreceríamos. Hasta muchas veces preferiríamos no hacer el proyecto, porque nos sale más caro hacerlo que si nos lo pagan. Y el paso 9 es calcular el precio mínimo de venta, porque si ya sabemos el costo y sabemos cuánto es lo que nos va a nosotros a costar mensual, cuál es nuestra meta de venta, podemos decir, bueno, este debería ser el precio mínimo de venta, que no es el precio necesariamente con el que vamos a vender el producto, es el mínimo precio al que yo se lo puedo vender a alguien. Es decir, por ejemplo, si mi hermano viniera a mí a pedirme ese producto y yo le digo, vea, se lo voy a dar a precio mínimo, se lo tendría que ofrecer a ese precio. Si no se lo doy a ese precio, entonces no solamente le estoy regalando el trabajo, le estoy este, regalando de más de lo que originalmente puede valer ese proyecto. Y por último, una vez que yo sé cuál es mi precio mínimo, ya yo puedo decir, genial, sé cuánto es lo mínimo que tengo que cobrar. Sé cuál es mi meta de ventas mensuales. Creemos estrategias de precios. Y sé cuáles son mis productos. Es muy importante porque yo puedo estructurar una cartera de productos y hacer una estrategia de precios y de lanzamiento de productos eh, para esos proyectos. Esto es
todo tipo de diseñador, emprendedor, profesional independiente, y esto se lo digo porque lo hemos hecho y lo hacemos en la práctica. Nosotros realizamos lanzamientos de productos y estructuramos productos para clientes y establecemos estrategias de precio a partir de esa misma metodología que le hemos hablado. Entonces, ¿cómo puede ser una estrategia de precios? Puede ser una estrategia en que lanzamos el producto con un precio más alto que la competencia y poco a poco vamos bajando el precio de ese producto. Puede ser una estrategia de precios donde más bien lanzamos un precio mínimo de venta como promoción especial de lanzamiento. Es una estrategia de, de, de ingreso al mercado y después vamos a ir subiendo el precio. Entonces hay muchas variables que podemos hacer, pero antes necesitamos entender cuáles son nuestros límites. ¿Cuáles son los límites de ese precio mínimo de venta? Y podemos crear carteras de productos, que era lo que les hablábamos ahora. Y de hecho, vamos a ver un ejemplo práctico al final de esta presentación, que es real y es parte de lo que queremos ofrecerles para que vean que nosotros mismos llevamos esto a la práctica y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esta estructura, podemos crear proyectos y decisiones conscientes. Y esto es una de las cosas más importantes, porque yo puedo tomar la decisión, por ejemplo, de pagarme menos dinero, pero seguir trabajando independiente. Pero por lo menos ya yo sé que yo mismo estoy aceptando menos de lo que debería aceptar. Pero es una decisión consciente. Y eso es una decisión razonable y buena. Lo malo es cuando nosotros tomamos decisiones inconscientes sobre el valor de nuestro trabajo, porque no sabemos que estamos perdiendo dinero. Entonces, como les comentábamos al inicio, esta es una estrategia general, paso por paso, para poder establecer precios de productos y servicios. Esto es una metodología real que nosotros implementamos en proyectos y empresas de todo tipo, en bancos, en estudios de diseño, en estudios eh, eh, por ejemplo, talleres de costura, empresas industriales de todo tipo. Y nos ha dado muy buenos resultados. Y a partir de este modelo, nosotros quisimos llevarlo, no solamente dejárnoslo nosotros, sino compartirlo con la comunidad creativa y estuvimos haciendo cursos en Costa Rica con muy buenos resultados. Y es una estrategia muy fácil de implementar. Y ahora lo que estamos haciendo es lanzando esta misma metodología, esta estrategia a la comunidad internacional. Y acá está realmente, aquí les estamos dando cuál es la metodología total. Eh, pero paralelo a este proyecto también tenemos un curso en línea que vamos a estar lanzando ahora en enero, donde justamente vemos cada uno de estos pasos, pero con muchísimo más detalle. Y es parte de lo que queremos ofrecerles hoy, que nos están acompañando. Ahorita abrimos una sección de preguntas y respuestas. Las preguntas que tengan, háganlas por Facebook. Ahorita empezamos a contestarlas y viendo un poco las dudas que tengan. Pero queremos mostrarles un poco de lo que construimos y cómo también hemos aplicado lo que estamos hablando hace un rato y que vean que cómo se puede ejecutar en la práctica, porque es parte de lo que vamos a hacer en ese curso. Entonces el curso se llama ¿Cuánto cobrar por tu trabajo? Es un curso en línea y voy a mostrarles, ahorita estamos ofreciéndoles hasta un 50% de descuento a todas las personas que ingresen al link y adquieran el curso durante las próximas 48 horas. Y lo que vamos a hacerles es ofrecerles, enseñarles cuál es el curso y cómo es que hemos estructurado este curso. Entonces el curso se llama ¿Cuánto cobrar por mi trabajo? Por tu trabajo. La dirección la vamos a colocar en uno de los comentarios del Facebook y lo vamos a enviar por correo a los que han asistido para que la vean. El programa del curso es un programa muy completo. Ahorita lo descargamos para que lo puedan ver. Los invito a descargarlo y que lo vean con calma. Y en el curso, justamente lo que vamos a ver es cómo generar más dinero con sus trabajos, cómo aprender a diseñar y mapear los procesos, cómo calcular los costos de producción y dominar el arte de establecer precios. El curso es de 2 semanas, es un curso muy intensivo y es totalmente en línea. Es ideal para emprendedores, diseñadores, interioristas, animadores digitales, eh,
fotógrafos, artistas, realmente es para todo tipo de proyecto. Y van a ver los temas de este curso, que justamente son un poco los temas que hemos estado hablando durante la presentación del día de hoy. El creativo como empresa, cómo definir tus productos y servicios con estrategias y una metodología, definiendo y mapeando los procesos de trabajo, estimando los costos y tiempos estándar de producción. Vamos a ver una sección de activos, depreciación, costos fijos y variables, que son ya terminologías un poco de costos, pero que necesitamos para poder entender cómo distribuir los costos. Vamos a ver cómo es que se aplica esto de la capacidad de producción y cuál es el costo de la capacidad de producción. Vamos a ver cómo establecer los precios mínimos de venta y estrategias de precios. Y de bonos, bueno, tenemos una clase abierta especial con preguntas y respuestas para todos los asistentes. El taller nace a partir de el que les contábamos que fue presencial, lo hemos hecho, lo hemos dado 2 veces, lo estamos lanzando ahora internacionalmente. Pueden ver los comentarios de las personas en Facebook que han llevado el taller para que tengan una impresión más clara de cómo es y, y- y cómo lo ha interpretado la gente. Creemos que ha sido muy exitoso y las personas han estado muy contentas. Y esto es realmente una forma de dar nosotros a la comunidad creativa algo de lo que hemos estado aprendiendo, porque es parte de la problemática que vivimos durante mucho tiempo y que ahora tenemos herramientas para poder hacerle frente. Y entonces, ¿cuál es el costo del curso? Bueno, como les dijimos hace un rato, cuando ustedes logran identificar cuáles son sus productos y servicios y los procesos que están detrás de esos productos y servicios, pueden estructurar un producto como el que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo? Con niveles de precios. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ofreciendo el curso en 3 modalidades. Una modalidad autodidacta, que originalmente tiene un precio de $99, pero durante los próximos 2 días va a estar con un precio especial de $49. Clases en vivo, que tiene un precio de $149, pero está en un precio especial ahorita de $99. Y el precio premium, que es de $149. Pueden ver las características de cada uno de estos en detalle y en qué se diferencia. Y si ustedes ven, es justamente lo que estamos hablando. Esta es una estrategia de precios de lanzamiento. Estamos empezando el proyecto con un precio menor al normal y la idea es abrir el mercado y que la gente nos conozca. Que es justamente de las partes de las estrategias de precios que vamos a ver en el taller y justamente cómo ejecutar esto que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿en qué se diferencian cada una de las 3 modalidades? Lo van a ver en detalle acá. El tiempo de acceso al curso se diferencia en las clases en vivo, que son clases en vivo por videoconferencia, un poco lo que estamos haciendo acá en este webinario. Eh, pero todos ustedes pueden interactuar en vivo con el profesor. Y la clase premium tiene revisiones en video y sesiones exclusivas con los participantes. Hay videos de HD, tienen una comunidad abierta, exclusiva, en la que pueden comunicarse con nosotros y el profesor va a estar interactuando con las personas. Es una sorpresa bien interesante para los que se van a apuntar. Y bueno, acá están toda la información, los invitamos a que vean el proyecto. Y ahora sí, ya que hemos visto toda esta etapa, toda esta parte, y han visto esta metodología aplicada a un producto práctico, vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas. Entonces, eh, vamos a estar leyendo las preguntas y nos las van a estar pasando ahorita en unos minutos para que las veamos ahora. Entonces, eh, el taller del que les estuvimos hablando desde 2 semanas es muy intensivo y esperamos que todos los que están interesados puedan comunicarse con nosotros y escribirnos. Y estamos a la disposición de ustedes para cualquier consulta que tengan. Si tienen preguntas o dudas, pueden dejar los comentarios en los mensajes y vamos a estarlas atendiendo y contestándolas ahí mismo. También tenemos el correo abierto, varias personas nos han estado escribiendo el correo. Vamos a estar contestando las preguntas que están llegando al correo y cualquier duda que tengan también las estaremos comentando por los mensajes. Nos preguntan que para qué tipo de servicios y que si no solamente para servicios creativos. Sí, exactamente. Es para cualquier tipo de productos y servicios. Por ejemplo,
Para que se den una idea, lo hemos aplicado en productos bancarios, en productos eh, de talleres de costura, eh, también en talleres, por ejemplo, de banistería, interioristas, es decir, cualquier producto del tipo que sea, perfectamente cabe dentro de la metodología. Porque es una metodología que está diseñado para empresas. Entonces, desde el momento en que tengan un proceso para crear un producto, lo pueden lograr. Si tienen colaboradores, también va implícito en el modelo. Digamos, si yo estoy generando un proyecto de, del tipo que sea, al final del día, las personas que colaboran en el proyecto son un recurso y esos colaboradores tienen un costo. Si yo me veo a mí como empresa, yo les puedo asignar a ellos un salario o puedo asignarles un precio por sus servicios. Ese costo de ese servicio, de una u otra forma, tiene que verse implícito en el producto final que yo creo. Entonces, eh, ¿de qué forma trato yo el costo de esos colaboradores? Los trato justamente como eso, como un costo. Y sea, les reconozco, o una de dos, un salario por sus servicios o un pago de servicios. Pero es un recurso que se consume. Cuando hablamos de depreciación, estamos hablando, nos preguntan que si siempre se calcula el precio de depreciación de las cosas. Este, depreciación es un término eh, de contable que justamente lo que hablábamos era eso, de que un recurso, cuando es un recurso que me genera eh, ganancias durante un periodo de tiempo largo, digamos una computadora, yo no puedo ponerlo como un gasto total en un solo mes, porque estoy este, tomando un gasto que realmente es un activo, algo que me produce valor a lo largo del tiempo. Entonces lo que hago es que lo deprecio. Depreciarlo es asignar un pedacito de ese costo a cada mes del tiempo que ese producto está válido, es decir, me va a funcionar, me va a crear valor. Entonces sí, todo recurso que yo tenga que me vaya a crear valor durante periodos extensos de tiempo, debería depreciarlo. Una pregunta que puede surgir ahí es, por ejemplo, si ya tengo la computadora y no sé cuánto cuesta, entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, uno podría decir, y esto es no contabilidad, contabilidad, sino se le llama contabilidad gerencial, es para contabilidad con términos de precio y costos. Yo puedo decir, bueno, si vendiera mi computadora hoy, ¿en cuánto la vendería? ¿Y cuánto tiempo útil de vida le queda? Y así podría depreciar esa computadora de la cual tal vez no tengo muy claro cuánto podría costar hoy exactamente. Entonces, a las personas que nos están escribiendo por correo, esas preguntas las vamos a estar respondiendo por correo y les agradecemos mucho el tiempo que han... Ok, tenemos otra pregunta por Facebook. Casualmente me piden un presupuesto para 50 vectorizaciones en base a fotografías. ¿Cuál sería el precio en el mercado? De nuevo, un poco, ahorita nos preguntan por un producto específico, 50 vectorizaciones. En ese caso, la forma de cotizar un proyecto como eso sería estimar justamente con una metodología como la que estamos hablando ahorita, cuál es tu estructura de precios, porque no tiene tanto que ver cuál es el precio en el mercado, porque ya vimos que el precio en el mercado, de hecho te voy a enseñar cuál es el precio en el mercado. El precio en el mercado lo que te va a enseñar es de aquella gráfica que vimos hace un momento. El precio del mercado te va a dar esto. Sí, no te va a dar nada, te va a dar un montón de variables y un montón de precios relativos que al final no te van a decir mucho. ¿Cuál es la forma correcta de ponerle un precio a eso que te están ofreciendo cotizar? Entender cuáles son los recursos que utilizas para generar ese trabajo y estimarlo a partir de eso. Pero como te digo, el precio de mercado realmente al final del día te va a dar esto. Esto es el precio de mercado. Entonces no te va a decir nada. Ahí es partir de los precios y los costos que yo como eh, emprendedor, creativo, diseñador tengo.
esta es muy interesante, es cómo saber que mi precio de producto es correcto y competitivo. Tu precio de producto es correcto cuando sabes que estás logrando cobrar el máximo que el cliente está dispuesto a pagarte y cubre tus costos. ¿Cuándo saber si ese costo es competitivo? Hay formas de saberlo. Una de las formas de saberlo es hacer benchmarking. Benchmarking, ¿qué es? Justamente esta gráfica que tenemos acá. Tomar un producto similar y pedirle a otras personas que lo coticen. O fijarse en tarifarios. O fijarse en algunas otras herramientas como estas. Porque eso te da un estimado general de cuánto podría estar en el mercado. Ahora, si lograste estimar bien el costo de ese producto y le sumas el beneficio que vos esperás recibir por ese producto y te lo pagan, ese es el precio correcto. Porque el precio correcto es el precio que cubre tus costos y satisface tu ganancia como inversionista en tu propio proyecto. Si la ganancia que ese producto te está dando te deja satisfecho, ese es el precio correcto. Eh, ¿Es competitivo en el mercado? Bueno, si te lo están pagando en ese precio, entonces es competitivo en el mercado. Hay una ley general o que se suele decir es que si el cliente no te pide una rebaja, cotizaste muy bajo. Eso de nuevo lo que nos lleva es que cuando se habla del precio perfecto es tratar de captar el máximo valor que que el cliente está dispuesto a pagarte. Entonces, si cotizaste y el cliente te dijo, pucha, mira, hacele un quiebre, hacele un poquito de rebaja, vos decís, perfecto, es decir, le llegué muy bien al precio. Si el cliente te dice, ah, sí, me encantó, ese precio va de primera, vos decís, pucha, pude haberlo cobrado un poco más caro. Porque es justamente tratar de aprovechar el valor que yo le creo al cliente. Y si el cliente está dispuesto a pagarme más, quiere decir que el valor que yo le estoy creando a él es mayor y puedo cobrar por ese valor. Entonces, bueno, nuevamente les agradecemos mucho por el tiempo. Ya estamos contra el reloj. Nos están entrando preguntas por correo. Muchas personas están contestando directamente los correos que estuvimos enviando de recordatorio de la sesión. Entonces, esas las vamos a contestar directamente por correo. Y las preguntas que veamos en los comentarios de Facebook también las estaremos contestando. Les agradecemos mucho por el tiempo y que pasen muy buena noche. Muchas gracias.